esta semana atrás estuve en Salvatierra. Salvatierra. Salvatierra de los Barros, lo conozco. Lo conocí, ¿no? Pues allí estuve con un amigo, esto fue el día antes de Reyes. Estuve allí con un amigo y estuvimos a ver el pueblo y estuvimos también a ver las cacharrerías, ¿no? Las cacharrerías. Y bueno, digo, así pensando, digo, ¿qué podemos hablar esta semana? Digo, pues mira, como hemos estado de viaje a Salvatierra, vamos a hablar de los cacharros, ¿no? De los cacharros. Entonces vamos a ver un bandeu submarino por encima de lo que es la lengua, ¿no? Esas palabras que tenemos en nuestra lengua dentro de la cacharrería, ¿no? Así una de las palabras curiosas, ¿no? Que pueda gastar el lenguaje del cacharrero. Nosotros decimos cacharro, cacharrería y cacharrero, Esto de alfar y alfarería me suena un poquito, yo que sé, raro, ¿no? Más, el propio alfarero en extremeño tiene otro sentido, ¿no? Un sentido, pues eso, de alcucero, de chinchorrero y de todo esto. Fijaos, ¿no? Lo que dan vuelta las palabras. Además que nosotros la palabra corriente, pues tiene que ver con la palabra cacharro. Cacharro que viene de cacho, de cacho. Y ese cacho, pues viene del latín caculus, que damos que puede ser el étimo de la palabra, pues por estar relacionado con otra palabra muy parecida, que es cascapus, ¿no? Que es una manera de un tipo de caldero, ¿no? Un tipo de caldero en Roma. Y de cacho, pues dio cáculus y dio también la palabra cacu, ¿no? Un caquino es pues, un cacho de vasija roto. Pues todas esas palabras son con las que nosotros designamos lo que en castellano tiene que ver con la alfarería. Ya luego, pues, empalrando de la materia prima del cacharrero, que es el barro, que allí en las cacharrerías de Salvatierra, pues tuvimos a ver una digamos tradicional y otra que ya tenía que ver más con el sentido de una empresa pequeña, pero que se dedica a exportar. Y entonces la que pertenecía a los hermanos Guisado, nos estamos allí palrando que ellos tienen los barreros cerca del castillo de Salvatierra. Además que ellos trabajan con el barro tradicional, ¿no? Este barro colorado que se gasta para allí. Y bueno, algunas de las palabras que se gastan para el tipo de barro, que hay muchos tipos de barro, porque además que el que trabaja con él sabe muy bien inventarlo. Pues algunos de ellos es, por ejemplo, el barro asabiao, el barro asabiao, que viene de la palabra savia, es aquel barro que tiene mucha consistencia y que sirve bien para del cacharro, esto es un barro bueno. Luego, un barro que es fino, el barro fino, es la palabra corriente para lo que en castellano sería arcilla. Nosotros la palabra arcilla moscáis también lo mismo que alfarero, moscáis un poquito largo. Pues nosotros tenemos otras palabras para mentar eso. Normalmente pues se dice pues el barro fino, ¿no? El barro fino que es aparente, que se puede moldear bien, que está bien de humedad y de todo esto. Y luego, si el barro tiene poca consistencia, y dimos que es un barro flojo, un barro flojo. Y el barro flojo normalmente se mezcla con otro que llamamos fuerte, más espeso, con más consistencia, y del barro flojo y el barro fuerte nos sale el barro que llaman los cacharreros el barro ligado, el barro ligado. Por eso, por ser la mezcla de ambos a dos. Luego, pues el barro cuando lo van preparando y todo esto que ya lo tiene con su nivel propio de agua, pues lo llaman por el barro batido, lo cogen y lo llaman envuelta, envuelta por el propio nombre de darle vuelta, ¿no? La envuelta es lo que llaman, tiene que ver con el movimiento que hacen con el barro. Luego los pegotes de barro, cuando están a moldear, ¿no? El cacharro, pues se llaman pella. Pella vienen de la palabra latina pilulam. Y también distinguen tipos de pella, porque la pella gorda es la que gastan ellos para saber los gobiernos.
para hacer los gobiernos. Los gobiernos, ahora un poquito más adelante explicamos qué son, que eso también tiene sus misterios. Cuando está moldeal en el torno, hay, por coger así 3 palabrinas por cima, curiosas, por lo ralas y por lo técnicas que son. Tenemos la palabra ajati, ajati, que no es más que otra cosa que los cachinos de barro, los restos que pueden quedar en la mano cuando se está moldeando en el torno, y que el cacharrero se lava en una vasija que llaman zaki, zaki. Pues esos barros que quedan en la mano se llama ajati. Ajati puede venir del árabe haya, haya, puede venir por ahí. Una palabra, ya digo, rala, una palabra rala. Luego tenemos, por ejemplo, otra curiosa, que es alpañati. El alpañati no es otra cosa más que un cacho de vana o de goma con la que se van alisando los cantos, los bordes de la vasija. Por eso se llama alpañati. Alpañati seguramente por la raíz de pannum, de paño, puede haber por ahí. Y luego, por ejemplo, otra parte del torno, de la parte bajera, de la tarima, es el atabaki. El atabaki, que es palabra mora también, y que viene del létimo at-tabak, que es el nombre, digamos, létimo árabe. Obviamente este oficio es uno de las que más palabras de origen moro tienen, por ser quizá donde uno de los campos donde la conocencia de los que estuvo aquí a poblar el Extremadura en aquellos tiempos, aplicara no a la arquitectura nada más, sino también a lo que era la cacharrería. Entonces muchas técnicas, muchos tipos de vasijas y mismo nombres de party de las propias vasijas, pues son de origen musulmán, ¿no? Más cocinas. Una de las técnicas que se gastan mucho para el barro, para que se mantenga bien, es una especie de berrín, que le dan, que se llama albedrío o vedrío, ¿no? Que viene de vitrium, y el verbo correspondiente albedriar. Normalmente los cacharros que van con esta técnica son muchos de los que se gastan para cocina, para comer o para lo que sea. Y luego están los que no van al vedriao, que llevan una técnica que ellos llaman bizcocho, bizcocho, que en el tiempo es biscoctum, o sea, 2 veces codío, lo que significa, con el bizcocho que hace que el barro, sin estar al vedriao, sea fuerte y valga pues para someterlo a luego después a distintas temperaturas, ¿no? Otra técnica que se aplica al barro, que son ya es cuestión ya de según los pueblos. Pues luego, claro, es que cada pueblo tiene su tradición, que por ejemplo el enchinado, que se gasta para pueblos del norte de Cáceres, para Seclavín, que es un sitio de barro también. Lo mismo que Torrojoncillo, de gran solera, también cuestiones de barro, de los cacharros, de distintos tipos de artesanía que tienen que ver con el barro. Lo mismo que Arroyo La Luz, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de Salvatierra porque ya digo, a troco de la visita que he hecho. Pero ves ahí que hay muchos pueblos en Extremadura con mucha tradición en cuestión de cacharrería. Ismael, precisamente Paquita Marto nos dice aquí en Facebook, dice: cuando vivía en Arroyo de la Luz, en la calle del Pozo, casi en todas las entradas de las casas había un alfarero, y que le gustaba mucho verlo trabajar. Sí, es normal. En los pueblos donde ha visto tanta tradición, que siguen, las familias que han tenido de herencia las cacharrerías han seguido con el oficio, la fuerza de ellas, ¿no? Según los pueblos. Salvatierra es uno de los que sí se mantienen, y hay muchos negocios que son cacharrerías, y uno entra al pueblo y nada más que sabe ver el letrero al lado de la puerta falsa, ¿no? De alfarería no sé qué, alfarería no sé cuánto, pero la gente allí dice cacharrería, Otra cuestión es, por ejemplo, las partes de los cacharros, que también son bien curiosas.
Antes dijimos los gobiernos. ¿Qué son esos de los gobiernos? Pues los gobiernos no es más que el conjunto, ¿no?, el que se jaden con las pellas gordas, que del asa, el pitón, el pitochu, el pitochi o el pichi, que todos esos nombres tienen, que es el picu, el picu donde sale el líquido, y ya luego pues tenemos la boca. Entonces todos esos nombres vienen por los gobiernos, que se jade después que ya está el cacharro medio hecho, para luego se añade, ¿no? Se ponen los gobiernos. Por ejemplo, en cuestión del asa, ponerle las asas a un cacharro, los cacharros que tienen asas se llaman asau, se llama enasal, enasal, que es poner las asas. La parte que está por bajo del asa, no, la que va cogida con el cacharro, llaman el ala. Luego, como digo, el otro gobierno que hay es el pitón, pitochu, pitochi o pichi, que tiene que ver todo con la palabra de picu, ¿no? De la parte pronunciada del barril, ¿no?, donde sale el líquido. Luego pues está la boca, ¿no? Ese no tiene gran misterio. Y luego, por ejemplo, todo eso de añadir los gobiernos al barril se dice gobernar, Fijáis lo que era gobernar en este ambiente léxico, gobernar. Y luego pues si pierden los gobiernos, pues se llaman desgobernar. Fijáis qué curioso. Ahora otra parte, ¿no?, pues del barril, pues está la barriga, ¿no?, que es la parte más abultada, el hondón o el fondón, y luego pues según sea el tipo de barril pueden tener agujeros, como por ejemplo los asaoris o los tostadores de castaña, ¿no?, que eso pues tiene agujeros, o pues si una pucheta, nosotros decimos pucheta, a lo que en castellano es hucha, nosotros decimos pucheta, pues si tienen la agenda de meter las monedas, porque se jaden esa agenda con un petacón, una moneda grande y gorda, pues llaman la agenda, ¿no? Entonces estos son nombres, digamos, de las partes que pueden tener los barriles. Y decimos barriles, decimos barril, no decimos botijo. Botijo es una parte, digamos, un tipo de barril concreto. La palabra nuestra corriente para llamar a todos los cacharros estos también es barril, no